Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, Danilo, hay muchas cosas interesantes y bueno, hay mucha alegría por el triunfo obtenido esta mañana bien temprano. La velocista dominicana. La velocista dominicana Marilady Paulino. Tú me decías que de Don Gregorio, en Nizao. Vive cerca de Vladimir Guerrero. Ok. Y bueno, pues esta joven que realmente dio una demostración de extraordinaria, ahí la tenemos en pantalla, exhibiendo... su segunda medalla de plata. La segunda medalla de plata. Entonces, ella, hay otras vistas también, mira esa. Y una muchacha extraordinaria, eso, Marilady Paulino. Una familia de muy escasos recursos. Mira, ella exhibe, en la anterior, ella exhibe la Biblia. En el tenis también tiene algo que alusivo al Señor, algo así como que se afianzaba, se afincaba siempre tenía su fe puesta en el Señor. Lo cierto es que cuando la entrevistaron ayer, antes de... Yo estaba esperando que ella ganara oro, porque ella tiene las condiciones sobradas para ser una atleta de ese nivel. Bueno, en segundo lugar con atleta, porque la que la venció es una leyenda olímpica, tiene varias medallas. La que quedó en primer lugar. La que llegó en primer lugar. Sí, esa fue la de Bahamas. Creo que sí. Sí. La de Bahamas en primer lugar. Pero de todas maneras esto es un orgullo para el país, esto mueve a reflexión, primero que tan definidas están las políticas públicas de apoyo a los futuros atletas, a los niños, jovencitos, para que realmente puedan ser convertidos en futuros atletas. ¿Cuál es el medio ambiente que rodea el entorno, las condiciones socioeconómicas que rodea a esos jóvenes? Entonces, todas esas cosas, lo bien comido o mal comido que puedan estar. Sí, y ciertos programas, fíjate, mucha gente se pregunta por qué, Monteplata ha estado dando tantos deportistas. Sucede que en Puerto Plata se llevó a cabo un plan piloto de apoyo deportivo que se suponía, y fue exitoso, ha sido exitoso ese programa, porque fíjate la cantidad de atletas que ha dado ese lugar. Que ya ameritaría que sea la provincia que se llame la ciudad olímpica, porque es La Vega. Pero La Vega, ¿en qué ha quedado el olimpismo de La Vega? Yo creo que fue que llevó un atleta. No ganó medalla, pero fue el primer atleta que creo yo que llegó. Pero lo que te iba a decir... Ciudad Olímpica de La Vega, pero ¿qué tantas cosas se ha hecho por el deporte en La Vega después pero de eso? Lo que te iba a decir es que ese plan piloto no se ha replicado como debió replicarse en otras provincias, al resto del país. El resto del país. Entonces, esa falla y por qué eso ha sucedido debería plantearse. Hay muchos muchachos de eso, comenzando por los beisbolistas, por ejemplo, que salen de los bateyes, salen de los bateyes. Por ejemplo, algunos que corren en los cañaverales, yo diría. Sí. Y entonces, y mira que tenemos un programa que está dirigido por Félix Sánchez, que Félix Sánchez está entrenando, es una persona experimentada, cuyo primero fogueo lo recibió en los Estados Unidos. Entonces, esto hay que ponerle más atención. Replicar eso. Yo creo que tenemos más posibilidades y más expectativas con el deporte en sentido general. Porque felizmente muchos de los grandes atletas que hemos tenido en todas las vertientes se han dedicado a enseñar a otros, a ayudar a otros, a darle clínicas a otros. Lo han hecho, lo está haciendo Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, lo han hecho muchísimos otros. Yo no sé si Marichal lo hizo, pero muchos otros beisbolistas lo hicieron. Y entonces en esa disciplina, por ejemplo, ya que tenemos las reinas del Caribe ahí. El programa de voleibol ha sido exitoso. Ese programa
tenemos algunas muchachas extraordinarias allí que después de terminar su carrera exitosísima, bueno, pues se han dedicado a enseñar lo que saben y a llevar sus experiencias a otras jóvenes también. Entonces, eso es lo que hay. Eso es lo que de hecho, ese programa casi está un tanto, y yo no lo critico, privatizado en la mano de Cristóbal Mater, que lo ha hecho muy bien. Y yo creo que ese tipo de Pero tú dices modelo, privatizado, porque yo realmente, él tiene una participación siempre. no es una participación, él es el jefe de ese programa. Él es el jefe de ese programa. Absoluto. Sí, bueno, pero entonces, eso tiene un apoyo del Estado. Sí. Y entonces, pero yo lo que he visto de Cristóbal Marte, que Cristóbal Marte ha sido un doliente. Yo no sé el beneficio que él pueda recibir de eso. Yo Bastante, no sé. Pero él está bien y no tiene nada de censurable. Exacto, apoyo por eso lo resalto, porque por lo menos él se ha dedicado, es un enamorado de eso. Porque bueno, otros pudieron haberse dedicado también y no lo hacen. Lo que pasa, Luis, fíjate que esas muchachas ya son profesionales de esa actividad y salen a jugar, pues tienen contratos de 500.000, 600.000 euros, y entonces parte de eso, esos contratos, se van a través de ese programa y ese programa recibe alguna parte de administrar esos procesos. Bueno, yo creo que eso es hasta lógico. Eso está eso es entendible. Correctísimo. Porque si no, y es muy bueno. ¿Tú sabes lo que puede pasar? Que si no hay alguien quien se dedique a eso, se cae el programa. Entonces después... Bueno, yo creo en la iniciativa privada. Entonces, exacto. Entonces ni Cristóbal, ni Cristóbal, ni Paulino, ni Cristóbal ninguno. Incluso déjame decirte que hace unos años yo oía un programa... Ni Cristóbal ni Marte. Sí, yo veía un programa de televisión cubana y uno de los deportistas cubanos decía que estas muchachas, la reina del Caribe, ya se iban a estar haciendo más viejas, pero resulta que el programa ha sido tan eficiente que ya el relevo de esas muchachas está garantizado. Sí. Ahora, las primeras, ese primer grupo, porque yo vi ahora, el día pasado que estaban más o menos, habían algunos, no sé, porque se estaba cojeando de algún lado, y entonces, bueno, después entró una de las duras, Sí. y entonces, bueno, pues ya ahí César. No, son figuras. Por ejemplo, la Libero, que es una chica muy hermosa, santiaguera, está calificada como una de las liberos, la mejor libero del mundo. La que del mundo. ¿Qué se ha hecho? Esa está jugando. Está jugando fuera, se quedó fuera. No, ella está jugando en el equipo, pero también refuerzo fuera. Ah, ok. Pero bueno, están sacando dinero algunas de ellas, las muy buenas. No, la mayoría están sacando muy buen dinero. Y sobre todo cuando van a reforzar otros equipos y le pagan por eso. Las muchachas vienen con $400.000. Cambiado a pesos son muy buenos. Pero ven acá. Entonces, muy bien, hay que felicitar. Y bueno, creo que el ministro de Deporte actual, no lo conozco. Creo que también Luce, que está haciendo el ministro de Deporte actual de Deporte. Luce, es de los espacios míos. Él es karateca. Creo que está haciendo, porque yo no conozco mucho. Tiene cierto compromiso. Creo que tiene cierto compromiso con el deporte y que está haciendo buena gestión. Está gestionando, por ejemplo... Tiene que hacerse más accesible. Por primera porque vez. Está recibiendo crítica por eso. Ajá. Sí. Bueno, entonces yo no sé por qué los funcionarios no lo son, porque el presidente está dando un ejemplo en ese sentido. Si hay uno accesible o abierto, es el presidente de la República, entonces se supone que los funcionarios con mayor razón. Que el presidente ha estado, y sobre todo que el presidente le ha estado dando apoyo a ellos también como funcionarios, a sus respectivas áreas de amplios apoyos. Amplios apoyos a sus áreas de trabajo. Algunos que ha habido que dar el apoyo económico y otros con la presencia, el apoyo moral. Por ejemplo, fue el caso ayer, estuvo en la inauguración de una oficina de servicios múltiples, pero servicios incluso especializados que no estaba dando el Banco de Reservas. Ahí están las imágenes. El Banco de Reservas, ahí están las imágenes. Ahí estuvo el presidente, también estuvo la vicepresidenta. Y bueno, eso fue unas oficinas dual de Banreserva en Blue Mall.
Allí va a haber servicio, estas oficinas multifuncionales van a tener capacidad para realizar pagos de tarjetas de crédito, pagos de multas, servicios de la Procuraduría General, pagos de los servicios de la Procuraduría, recibir depósitos de terceros, entonces pantallas interactivas, estaciones de servicios y modernas tabletas electrónicas con acceso a tus productos y servicios, programación de citas, sistemas de autogestión de turnos y reservas de salón de reuniones a través de citas, banreservas.com. Bueno, pues felicitamos al Banco de Reserva, que luce una dinámica de trabajo y de acción y de decisiones en esta, de servicios, Sí. Renovándose. Renovando y actualizándose. Claro. Y bueno, interesantísimo. Mira qué buena foto consiguió, buena toma consiguió el director en este acto de inauguración de estas oficinas. Yo no recuerdo, en los 10 años, por ejemplo, que yo estuve en el Banco de Reserva, en el Consejo, no recuerdo a ningún presidente que fuera al Banco de Reserva a inaugurar, a dar ese apoyo público, a inaugurar oficinas, a relanzar ningún tipo de programa, de proyectos. Sí fueron a reuniones internas, lo fue el presidente Fernández. El presidente Fernández fue antes de yo estar allá. Después el presidente Danilo Medina fue en una ocasión, pero que se recuerde, no en un caso como este, que yo sé que es a darle un apoyo moral al administrador, a la institución, en la persona de su administrador, Samuel Pereira, Rojas Pereira, que realmente, como dije, está haciendo una labor con mucha dinámica, con mucha presencia. Y que le está siendo reconocido como eficiente. Así es, así es. De manera que felicitaciones al Banco de Reservas y a su titular en la persona de su administrador, el señor Samuel Pereira. Muy bien, vamos entonces, Danilo, vamos a hacer la primera pausa para adentrarnos de fiebre porcina para allá hasta otra fiebre, la fiebre del código. Sí, fiebre porcina y escasez de pollo. Escasez de pollo. Y el código de nunca acabar. Sí, el cuento de nunca acabar. El código, por eso dije, el código de nunca acabar. Así es. Es parodiando el cuento de nunca acabar. Este es el código de nunca acabar. Tiene 20 años en el Congreso. Y resulta que ahora lo quieren aprobar a prisa. Pero no, ahora, y mira que ahora nos inclinamos porque no lo aprueben a prisa. Mejor y que... fíjate que hay unos senadores diciendo que ya no hay tiempo para decir cosas. Pero sin embargo, entonces no debieron invitar a la procuradora a aportar a ponerla de mojiganga, si no la iban a escuchar. Y a otros sectores, pero especialmente a la procuradora. Y ahorita vamos a decir por qué. Sí. Vamos a decir por qué. Vámonos, señor director. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chini. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio.
Ya está bueno. Ajá, todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súbeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate, refuérzate, ya. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Danilo, vámonos con el tema del famoso código penal que está bailoteando, dando brincos de un lado al otro. De un lado a otro, de una cámara a otra, de la Cámara de Diputados al Senado, del Senado a la Cámara de Diputados. Hace poco la Cámara de Diputados lo aprobó, finalmente lo aprobó sin las 3 causales. Le incluyeron una de las 3, Sí. pero bueno, pasable porque en definitiva sigue el aborto siendo penalizado, como debe ser, porque esto es criminal y esto es antivida, definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que hubo una intentona del gobierno anterior de Danilo Medina de mandarlo con las 3 causales, aprobando las 3 causales, se armó un zaperoco allí y entonces después en el Congreso, en la Cámara, ¿dónde fue? En el Congreso lo tumbaron, a pesar de que vino del Ejecutivo con las 3 causales. Pero fíjate, un Congreso que era un sello gomígrafo, y entonces allá lo tumbaron y se reclamaba que después Danilo lo observara, pero Danilo no lo observó, después el asunto se quedó así. No, creo que ahí fue donde se cayó entonces después. Otra vez. Perimió. Bueno, pues, pero fíjate cómo yo digo lo del sello gomígrafo, porque si se hubiese querido de verdad, era que se estaba jugando al gato y al ratón. Yo te tiro las cajas allá, tú me las devuelves, y entonces yo hago creer que yo estoy con las causales, con eso me trato de congraciarme con los sectores que están pidiendo que las 3 causales hagan un saco y se metan con ellas. Bueno, entonces esa es una irresponsabilidad política, una responsabilidad de muchas otras naturalezas. Bueno, pues resulta, en el caso actual, el presidente de la República en algún momento, Luis Abinader, ha dicho que él está con las 3 causales, pero que él no va a imponerle nada a los legisladores ni a nadie, que él va democráticamente a dejar que las cosas fluyan. Entonces yo creo que es una posición más sensata y responsable. Tú fijas tu posición pública, en el fondo, esto es lo que tú consideras, pero tú no forzas, ni tú impones cosas tan sensibles, tan sensitivas, como donde está el derecho a la vida de por medio. Bueno, pues como salida, los legisladores entendieron que vamos a sacar las 3 causales para poder aprobar el código que tiene penal, que tiene 20 años allí y que no se ha podido aprobar. Ha sido por otras cosas, porque el tema de las 3 causales no era debate de hace muchos años atrás. Hace un tiempo ese no era... Eso no era el debate, Las excusas. Ha habido otros Eran problemas. otras las excusas. Y ahora parece ser que hay otros también. Y ahora hay otros. Se han metido ahora hay otros también. Se han metido otros ingredientes sin ninguna necesidad. De tipo moral, ético, político, de todo se ha metido allí. Entonces, bueno, pues el asunto es que yo era de los que creía, bueno, vamos a salir de eso ya, y estaba hasta cierto punto entusiasmado con que, bueno, se va a aprobar por fin. Algunos dijeron que se va a aprobar el código posible.
Yo creo, Danilo, que lo ideal sería que ese Congreso, actuando con responsabilidad, y todos los congresos, no aprueben la ley o el código posible, sino el código que se necesita en función de legislar para la mayoría, legislar para el bien común. Para la mayoría, para la historia. Para la historia, para el fortalecimiento institucional, sobre todo. Y no atendiendo a intereses particulares, intereses de grupos, a intereses mediáticos, porque suenen mucho, porque presionen mucho. Entonces hacen más ruido. Bueno, hay algunos pequeños grupos ahí que hacen tanto ruido que querían incluso, yo creía que le iban a ganar la batalla a la iglesia, que no suena tanto, pero cuando quiere toca todas sus campanas y demás, y todos los demás instrumentos. Bueno, pues el asunto es que ya cuando el tema está a tiro de giro, lo aprueban en la Cámara de Diputados y lo llevan al Senado. 28 de 32 senadores están de acuerdo. Ya solamente 4 son voces disidentes. Pero yo diría, qué bueno que habían esas 4 voces disidentes. Porque dieron una voz de alerta. Y muchas cosas que estaban pasando de contrabando, se pusieron en evidencia. Porque entonces había el interés marcado, Danilo, de que el código no se leyera ni no se discutiera. Y ni se discutiera. O sea, una irresponsabilidad aprobarlo, porque vino de la Cámara de Diputados, se aprobó y así como vino, porque además, pues, si hay modificaciones, no es que se cae, sino que tiene que volver a la Cámara de Diputados. Ajá. Para que entonces la Cámara de Diputados acepte o no las modificaciones que hay. Ese es el asunto de toma y daca. Y bueno, pero el asunto está en que alegremente se ha querido que se apruebe así como vino de la Cámara de Diputados, para que no sufra modificaciones, para que se pueda poner en vigencia, y una serie de cosas que son necesarias para castigar la corrupción, castigar el delito, castigar un paquete de cosas que hasta ahora no hay cómo entrarle. No hay cómo entrarle porque no hay elementos de sustentación que tenga la justicia para poder condenar a distintos tipos de corrupción y de vagabundería. Bueno, pues, ¿qué resulta? Que la corriente era, la actitud era aprobarlo ciertamente, ya sin 2 de las 3 causales, pero entonces incluyendo unas cuantas cosas que vinieron de contrabando, que vamos a decir cuáles son. Y entonces, descubierto esto, entre otros senadores, por el senador Taveras, que ha estado haciendo un trabajo extraordinario y denunciando muchísimas cosas y que luce muy independiente en sus juicios y en sus actuaciones. Eso me gusta. Farideh Raful también, que es una toleta de legisladora. Le han estado a veces atacando, pero bueno. Pero Farideh por unas cosas y otros por otras, pero de los 4 senadores parecería que tiene la razón, porque imagínate, el primero que ha estado defendiendo el asunto a capa y espada ha sido el famoso Rogelio Genao, senador reformista de muchos años, de tantos años en la Cámara de Diputados, que después un hijo lo heredó la bancada, y él saltó al Senado. En Jarabacoa ellos tienen casi un feudo. Un feudo. Bueno, él se ha estado oponiendo, hay que salir de eso ya, que sé yo cuándo. Pero entonces después hemos descubierto varias cosas y vamos a entrar en ellas. Hemos descubierto que se quiere meter ahí en esa pieza el asunto de que los partidos políticos no es que sean dejados de juego fuera de la regla de juego cuando deban, o sea, no importantizarlos, no tomarlos en cuenta. Ese no es el tema. Que no sean imputables. Sí, lo que es realmente... O sea, que no sean tocados. Sí, eso no es tolerable. Oye, a los partidos políticos, o sea, ellos sobre todo los partidos políticos nuestros que reciben fondos públicos. Exactamente, que no sean imputables, o sea, que no puedan ser acusados. Oh, pero qué bueno es así. Sí. Esa es una. Entonces, otra, Danilo, está en la de que eso es metido de contrabando,
que los militares y policías, volviendo atrás, retrocediendo, la práctica que uno entendía superada, sean juzgados en tribunales especiales, que no vayan a la justicia ordinaria, a los tribunales ordinarios que son manejados por la justicia regular. Entonces, en pocas palabras, que le habiliten un tribunal para ellos, como era antes, para ellos, de ellos, manejado por ellos, para juzgarse ellos mismos, pero así sí es bueno. Con una cosa que no es correcta y que fue criticada, censurada, analizada y superada. Exactamente. Entendíamos que eso era algo superado. Yo dije el miércoles aquí, vuelvo y repito, aquel que sugirió eso debería estar preso, solamente por haberlo sugerido. Entonces yo te digo a ti, solamente por la sospecha de que se haya querido meter eso de contrabando allí, yo entiendo que, como dijera el presidente del Senado finalmente, porque él estaba de acuerdo con que eso se aprobara de una vez, ya él ha dicho, eso debe ser revisado más minuciosamente, analizado más minuciosamente y que permanezca más tiempo en el Congreso, en el Senado. Entonces, en el Senado en este caso. Se analiza en el Senado, se le hacen las correcciones del lugar y entonces cuando se hagan esas correcciones se somete y se aprueba lo que haya que aprobar y que vaya con las modificaciones a la Cámara de Diputados. Sí. Si la Cámara de Diputados aprueba lo que hizo el Senado, entonces allá, ahí se convierte en ley, ya la mandan para el Ejecutivo. Si hay algunos comprometidos con intereses no santos o intereses turbios, entonces a lo mejor quieren boicotear una Cámara de Diputados, las modificaciones que haga el Congreso, el Senado. Pero esas modificaciones, Danilo, son fundamentales, porque ahí está el que unas 11, por lo menos 11 observaciones, creo que se señalaron como 80 y pico, pero hay 11 observaciones que son puntuales, observaciones que hizo la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán. Una jurista experimentada, muy experimentada. No, y que sabe lo que tiene entre manos, claro. Y que esas observaciones, que se supone que ella lo hubo de consensuarlas con su equipo de trabajo, que es el que está manoseando todos los días los temas de incriminación o de llevar a la gente a la justicia, las acusaciones más bien, de casos gordos, gordos. Entonces se supone que ella debió consensuar esto, manejar esto y finalmente someterlo, y fue personalmente a hacerle las observaciones en la vista pública del Senado. Hoy resulta que esta gente le dan la callada por respuesta. Sí. La ponen de mojiganga, una mujer que tiene, o una señora que tiene demasiado trabajo, demasiadas cosas, responsabilidades bastante pesadas en su falda, en el ruedo de su falda, que tiene por delante, y entonces la cogen de mojiganga como cogieron a muchísimas otras gente, de un lado y de otro. Sí. Pero porque estas recomendaciones puntuales que ella hace, Danilo, es para poder juzgar los casos de corrupción, para que los que están implicados en todas estas cosas que dañan a la sociedad de arriba abajo, no se salgan con la suya. Entonces, pero para eso ella como la justicia, digo ella, lo que está sugiriendo, pero me estoy refiriendo a la justicia, especialmente al Ministerio Público, tiene que tener los instrumentos necesarios y de lugar en sus manos para poder actuar. Hoy no queremos justicia independiente y que sea eficiente también. Entonces queremos que sea independiente y que sea eficiente, pero que se tire sin paracaídas, que se tire a mano pelada. Así no, necesita los instrumentos institucionales, legales, para poder sancionar debidamente la corrupción y lo mal hecho. Fíjate, hay una serie de recomendaciones que se hicieron. Por ejemplo, una que para mí es sumamente importante. Si una persona, por ejemplo, ha probado que es un enfermo persiguiendo niños, pederasta, todas esas cosas, y tiene una condena, a esa persona, aún se le ha puesto en libertad, no se le debe permitir acercarse a niños,
porque nosotros hemos visto casos de personas que están condenadas por pederastía, por ejemplo en el extranjero, y vienen aquí y se ponen a ser maestros de escuela del colegio de niños, porque aquí no hay ese a darle tipo de... cátedra a los niños. Sí, entonces hay que observar ese tipo de situaciones, la historia delictiva de una persona. Exacto, la historia delictiva o la historia de esquicie de la persona también, porque Sí. pues tú mencionaste a los pederastras, pero resulta que hay otro tipo también de desviaciones o de debilidades humanas que tienen algunos individuos ya a otros niveles. Por ejemplo, en días pasados hubo un ciudadano que no sé si fue el que le entró a tiro a una familia entera ahí, o fue uno que mató a la esposa, a la compañera, a la ex esposa. Ese ciudadano que tenía orden de alejamiento y de qué sé yo qué cosa, y resulta que le cumplió su condena, y qué sé yo qué cosa, cumplió, y entonces... Bueno, en Digüey había tenido problemas de vicio, de droga y todo. Bajo el compromiso de que no probara droga, y de que no, qué sé yo cuándo, y que mantuviera la distancia. Resulta que ahí cogió, entonces después hizo una... fue en la Romana, creo que fue, por ahí, fue en el este. Fue uno que hizo un desastre en estos días. Ese muchacho se supone que no estaba en condiciones mentales. Sobre todo de otorgarle permiso de un arma de fuego. Para un arma de fuego y permiso para muchísimas cosas. Entonces, debió dársele un seguimiento, un monitoreo. Entonces, hay muchas cosas que aquí como un caso va tumbando otro. El caso de ese, afortunadamente, y digo afortunadamente y lo subrayo, la policía pudo abatirlo. 84 municiones tenía él en un cargador banana, que si lo dejan seguir... Imagínate si tira todo eso. Sí, si lo dejan seguir, el que estaba disparando indiscriminadamente, pues imagínate tú. Entonces ahí es donde está el tema, finalmente, con el Código Penal. Es mejor sacar un producto terminado ya, que ya hemos esperado tiempo, está demasiado tiempo. Se ha dicho por ahí que el que espera lo mucho, espera lo poco. Yo creo que esa es la ¿Cuál mejor es el problema? expresión, que el día 15 perime la legislatura, se cierra la legislatura y perime, pero comienza la otra. Entonces lo que tienen que hacer es reintroducirlo de nuevo. Y entonces ya focalizada las cosas que se necesitan. Ahí está don Eduardo Estrella, tolete de Estrella al cuadrado. Una estrella de apellido y Estrella como persona y Estrella como funcionario. Y un caballero. Un gran caballero. Es una dama de caballero. Bueno, es de Santiago. Tenía que ser. Déjate de cuento que en el sur nosotros tenemos mucho también. Sí, también. Pues bueno, de todas maneras. Sobre todo Cocoa. Felicitaciones al ingeniero Eduardo Estrella, mi querido amigo, a quien hace un tiempecito que no veo. Pero bien, yo creo que lo que hay que hacer es aguantar eso. Eduardo Estrella es un hombre muy moderado. Sí. Y ya yo estoy seguro que él... Moderado y juicioso. Él se ha dado cuenta que el asunto no anda bien y que es mejor, tal como dijera él, analizarlo detenidamente y que dure un tiempecito más, pero perfectamente eso, el día 15 perime y entonces, bueno, inmediatamente comienza la legislatura, que seguido reengancha la otra, ahí se lo reintroducen y ya. Eso no es un asunto del otro mundo. Llevarlo a secretaría y meterlo de nuevo. Y no se deja caer. Y entonces ya van a estar identificados los puntos y sobre todo las recomendaciones que han hecho algunos sectores. Eso que ha dicho la magistrada Miriam Germán, eso es fundamental, pues ella es la jefa del Ministerio Público, ella es la especie de ministro de Justicia del país, en este caso, el equivalente. Entonces, y se le ha dado la facultad para que se maneje con independencia, ella como cabeza del sector. Entonces ella es la que tiene que trazar las reglas de juego, decir los instrumentos con los que necesita, para poder hacer el trabajo que se le ha encomendado y salir bien, porque mañana usted no le puede pedir cuenta, no, que el Ministerio Público no supo instrumentar y no quedó bien y que sé yo, y no estaba pidiendo que le modifiquen 11 puntos, sin los cuales no puede hacerse una aplicación de justicia verdadera y correcta y eficiente, y no le hacen caso. Entonces no, ella es la autoridad para poderle
la indicada para poderle llevar al código aquellos elementos que necesita. Sobre todo que la mayoría de los legisladores, diputados y senadores, no saben de eso. O sea, ellos tienen que bregar con todo, pero generalmente no saben de la mayoría de las cosas. Tanto así que tienen asesores, por eso tienen asesores legales, asesores financieros y asesores de muchísimas otras cosas. Deberían tener asesores de imagen también. No lo tienen. Yo no conozco a nadie, no conozco al primero que le paguen asesoría de imagen, pero deberían también tener asesoría de imagen. Y aclara, imagen institucional, porque después van y se creen que es la imagen de los trajes. Exacto, entonces van a buscarse modistos. A buscar modistos. No. Ese no es el tipo de asesores que necesitan. Sí, es la imagen institucional. Exacto. Director, vamos a la última pausa. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chin. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno. Ajá, todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda, depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súbeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate, refuérzate, ya. Hasta la corbata me quité. ¿Ustedes se acuerdan que hasta la camisa tuve que quitarme? Mira, yo a la clara no iba a ir. Yo da media dudosa, sí. Yo desde pequeño le he tenido mucho miedo a las inyecciones. Y yo hasta la corbata me quité, pero me vacuné. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Yo no sé lo que tendrás que hacer tú. Pero por tu país. Por tus amigos. Por tu familia. Por tus hijos. Por el pueblo. Anímate. Ve a vacunarte. Tenemos unas declaraciones del ministro de Agricultura donde habla del tema de la fiebre porcina, que se va a hacer una batida a nivel nacional. Yo no sabía que, a mí me extraña porque se había dicho que eran unos 14.000 cerdos los que estaban hasta ahora contaminados. Que resulta Incluso se habló de 11.000 y pico de cerdos que iban a hacer lo que iban a hacer eliminar. Bueno, y resulta de que ya han eliminado 3.000 y pico de cerdos. Pero bueno, tú sabes que esto, por la connotación económico-social que hemos planteado ya aquí, que eso significa una situación dramática. Yo vi un video, un zaperoco ahí entre los dueños de una granja y la comunidad que salió al frente, a la brigada que fue a eliminar los cerdos. Fueron con un inspector de sanidad, con unos documentos y un asunto, unos formularios que habían llenado, y con un equipo policial. Y bueno, los hicieron, aporrearon de ahí, le dijeron muchísimas cosas y realmente ellos trataron con mucha cortesía. Los policías, hablaba el inspector, los policías no hablaban generalmente, pero había cierta provocación de algunos de los ciudadanos. Pero que digo yo, a veces ciudadanos que saben muy poco amenaza al punto de la amenaza y la provocación a los agentes. Los agentes no se dejaron provocar, incluso en un momento determinado se retiraron todos. Váyanse, yo sé que ellos se fueron a buscar refuerzos. Claro. Porque el inspector le explicaba, señores, esto es
Esto es una medida de saneamiento, esto es una disposición. ¿Y qué le conviene al sector? Esto es un asunto decidido, una decisión de Estado. Esto es decidido para que realmente, porque hay un problema real. Esto no es un invento de nosotros, ni que porque... No, que entonces estaban mencionando que lo que pasa es que, ¿por qué ustedes andan con la gente de los Rivera ahí? Y eso es seguro que era por La Vega, por ahí. Ellos estaban dando a entender que por qué no le sacrificaban los puercos, los cerdos a los Rivera. Que entonces a nosotros sí, a mí sí. Porque que eso no es que a mí sí y al otro no. No. Esto es un asunto genérico. Entonces sí, yo quiero, y vuelvo a insistir y aclaro el punto, que se ha querido satanizar a las granjitas de traspatio, como han dicho, al que tiene 2 o 3 o 4 o 5 cerdos detrás de la casa, en las pequeñas posilgas, y que las grandes granjas, con instalaciones bien limpias y muy qué sé yo qué cosa, están exentas de la enfermedad de la fiebre porcina. Señores, eso necesariamente no es así. Hay algunas granjas donde tú los has encontrado por carrera, por chorrera, los cerdos muertos. Y eso es igualito que el tema de la frontera, que yo digo que la frontera no tiene límite para los virus. Entonces, las granjas no tienen límite para que los virus se metan. Que no me vengan con ese cuento de que saneándolas, limpiándolas mucho, lavándolas, y que con eso se resuelve. Cuando hay una epidemia que le da a las gallinas, tú la puedes meter abajo de la casa, te la puedes meter abajo de la falda y abajo de la cama, tú la puedes guardar. Y ahí el virus la busca. Yo, en mi campo, yo llegué a ver la cantidad de gallinas muertas en el nido, ya echadas, se morían en el nido. Y el mosquillo y cosas así. Ese tipo de cosas le da, y es un virus, es una epidemia que le cae por tiempo, mosquillo, cualquier cosa de esa. Pero hay otro que es una enfermedad letal a la gallina que acaba con ella. Entonces no me vengan con ese cuento de camino que a unas sí y a otras no. Entonces yo creo que lo que quieren hacer es identificar a los cerdos enfermos. Una de las cosas de los alegatos de los que se oponían en este caso que yo refería, decía, porque mi puerco es tan sano, pero ¿cómo él sabe que es tan sano? Está hablando hay que hacer el análisis primero y entonces después dejar que los técnicos trabajen. Los técnicos tienen que hacer su trabajo. Sí. Ahora, lo que sí realmente tiene que hacerse, esto es una catástrofe, porque realmente pueden sustituir todos los cerdos mañana, matarlos todos y compensar a los afectados, porque sí van a ser afectados. Como yo te decía, al que le maten una cerda preñada, le van a catalogar sacrificar. Le van a sacrificar la cerda, pero le van a estipular que eso cuesta tanto, pero ¿y si esa cerda tenía 10, 12, 15 marranitos? Eso no va a contarse. Y entonces como quiera, además en lo que se repone una población, cuando vengan a financiarle o aportarle 2 o 3 marranitas para que duren, que yo cuántos meses criándola, hasta ponerla grande, para después preñarla y después que para. O sea, es un tiempo perdido tremendo. Y eso es una pérdida. Y entonces en cuanto a la alimentación también, porque hay mucha gente que come cerdo, mucho cerdo. Y entonces, porque tiene sus problemas, para alguna gente, mucha grasa, pero bueno, hay gente que escoge la partecita que no tiene grasa y definitivamente el cerdo es riquísimo, puede hacer daño a alguna gente, pero es riquísimo el chicharrón. Hay mucha gente que le gusta. Pero de que le gusta y que además es una realidad, unos no podrán comerla, pero otros pueden hacerlo, una buena mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces eso ocurre, o porque eso ocurre, ahora hay una escasez de pollo. Entonces están exhortando a que coman pollo. Y dice el ministro de Agricultura que él garantiza que va a haber los pollos suficientes. Ojalá que sea así. El ministro ha estado bajo presión y bajo fuego. Hay mucha gente que le culpa de no haber reaccionado adecuadamente cuando se dio la voz de alarma e incluso de no haberse apoyado en los técnicos del ministerio. Entonces, pero yo creo que era antes de empezar en los técnicos del ministerio, si es como yo oí a alguien ayer, yo no sé si era porque era un senador, es el presidente de la comisión, es la Cámara de Diputados del Senado,
pero el presidente de la Comisión de Agricultura, no recuerdo ahora si es de la Cámara de Diputados o del Senado, pero el asunto es que tengo entendido que es de la oposición, por la posición que él... Yeah. Pero hay algunos datos interesantes, él conoce tanto la materia, y dijo que, entre otras cosas, ya que tú dijiste eso, ¿por qué ocurrió el asunto? No había gente en ganadería que pudiera tratar el tema. ¿Tú sabes por qué? Hay algunos que lo han desvinculado. Porque los votaron, no, pero eso desvinculado es un invento, porque los votaron a todos. Los votaron sin entonces, hacer análisis de situación. Sin analizar. Entonces, yo oí a ese legislador anoche justamente en el programa 55 Minutos que hace en Cadena de Noticias, en CDN, Yulisa Céspedes. Y entonces ella le preguntó, ¿y por qué no hubo quien enfrentara? Dice, porque no había técnico. ¿Y qué hicieron? Con los votaron. Los votaron. Entonces, y los otros, los que aprendían, además de eso, a esta gente muchas veces no le ha temblado el pulso para poner a un ñame en lugar de un técnico. Gente que no tiene el conocimiento. Que no son técnicos, que no son profesionales. Hay lugares donde no tienen la calificación. Hay lugares donde han puesto a algunos ciudadanos en lugar de un técnico, de un profesional capacitado. Han puesto a uno que no solamente no es un técnico del área, sino que no es un técnico de nada. O sea, han tenido el tupé de poner a un compañerito en lugar. Si ese otro ciudadano, ese técnico, tiene un cargo, un carguito, que diga gerente, coordinador, cosas por el estilo, se lo llevaron, como dijo uno de los cronistas. A veces se anda detrás del salario. Claro, es detrás del salario. Lo que diga el carguito, si dice, te repito, coordinador, gerente, que sé yo qué, que más o menos, y sea más o menos atractivo. Y entonces, hubo algunos encargados de área, designados, que me consta lo que estoy diciendo. Claro que no se lo puedo decir a todo el mundo, porque, pero si alguien que tenga la capacidad de votar a un director o a un ministro por ahí me preguntara, yo le dijera algunos casos. Oye, de poner a algunos directores de área que han llegado a instituciones nuevas con el incumbente, amigo del incumbente, y lo pusieron allí porque se lo recomendaron, porque es un compañero del partido, que han tenido que ir donde el titular a decirle, mire, pero repóngame dos o tres de los que se votaron, porque yo no tengo con quién trabajar. ¿Cómo así? Porque es que lo que me pusieron no saben el trabajo. No saben nada. Sí. No saben nada porque me he quedado sin gente. Y entonces, ¿qué pasa? Que de allá para acá, cuando vienen, los que vienen con los cargos de los técnicos o encargados o subencargados de departamentos que tenían 15, 16, 18, 20 años. Y entonces vienen en lugar de ellos con el mismo, oye Danilo, ese detallito, que administración pública debió haber sido más funcional y meterse un poquito más en eso. No es justo que tú pases 16, 18... y en el caso de agricultura es peor, porque hay técnicos que tenían 25 y 30 años, que lo han votado. Yo vi el día pasado uno que tenía 28 o 30 años, creo, no recuerdo si 30 años, que lo cancelaron, porque ya, que no me vengan con desvincular, cancelado está. Usted tiene, lo mínimo que tiene que hacer es recomendarle una pensión a esa persona, pero usted lo deja sin trabajo y sin la pensión. Entonces, no, a mucha de esa gente, Danilo, que llega con el sueldo de la persona que estaba ahí, que le costó de 16 años en adelante, 15, 16, 18, 20 años, capacitándose. Yo conozco gente de instituciones por ahí, que ha hecho cuantos cursos habidos y por haber, que ha hecho 1, 2 o 3 maestrías, y qué sé yo, cuántos cursos de la especialidad de la institución de que se trate. Si es en telecomunicaciones, si es en correos, si es en aduanas, si es en qué sé yo qué. Todos los cursos que tengan que ver con eso. Finanzas, impuestos, todo eso. Exacto. Especializarse en impuestos internos. Lo que tenga que ver con impuestos, con qué sé yo cuándo, con esto, con lo otro.
estudios de mercado, de qué sé yo cuánto, 20.000 cosas. Entonces ese técnico se capacita y además como a los guardias le va llegando por especialidad, por preparación, por años de servicio, le va llegando un aumento salarial. Entonces lo que le cuesta a un técnico o a un servidor público en un momento dado, en una determinada institución, algunas de las que yo conozco, que le ha costado todos esos años para ir escalando posición, o sea, subiendo peldaños y ganando méritos y ganando conocimientos, para que venga mañana un ñame y te lo pongan ahí y digan, no, porque ya este es del partido y a este que viene por el cambio, este viene a gobernar ahora. Eso es injusto desde todos los puntos de vista. Tú sabes que se usa una expresión que para mí es la aberración más grande. Dice, los que van a defender el partido son los que deben defender el país, la sociedad, claro, el Estado. ¿Van a defender el partido de qué? ¿De la corrupción? ¿O de qué la van a correr? Imagínate tú. No, eso es un solemne abuso, Danilo. Eso es una barbaridad. Por ejemplo, el presidente salió el día pasado a defender, yo diría a desautorizar a aquellos que votan, a los que cabezas de instituciones que votan a los ciudadanos, a los empleados, a los servidores, sin darle las compensaciones del lugar. Todavía están reclamando. Se va a cumplir un año de gobierno y hay gente todavía que no le han dado sus prestaciones. Sí. Y el presidente lo dijo, que le den su cuarto a cada uno, entonces hay que dárselo. Y entonces están irrespetando al presidente en este caso. Pero además de eso están cometiendo un abuso contra aquellos ciudadanos que fueron cesanteados, votados de la administración pública sin darle ningún respiradero. En un momento. Hay algunos que le respondiera pensión. Hubo hogares donde votaron a la pareja. Sí. Yo conozco parejas jóvenes, gente que tenía un compromiso. Estoy hablando en pasado, ya tenían compromiso con su vehículo, pagando un vehículo, pagando apartamento, pagando colegio. Entonces, de la institución donde estaban, la institución, entre los beneficios que le daba, le pagaba el colegio. A lo mejor le daban una asignación para el vehículo, a lo mejor, no sé, en algunos casos. Pero por lo menos podían pagar el vehículo y podían pagar el apartamento, pero cogieron y lo votaron a los dos. Lo votaron a la hembra de allí y al varón de allí. Entonces, el padre sin trabajo, la madre sin trabajo, teniendo que pagar colegio, teniendo que pagar vehículo. Algunos casos que yo conozco, algunos tú conoces, han tenido que vender los vehículos porque los vehículos eran ajenos o se debían. Entonces han tenido que vender los vehículos para perder menos dinero. Vender el vehículo y qué sé yo, salir del vehículo, pero quedarse a pie. O semi a pie, así es, o volver a coger carro público. O sea, socialmente han provocado un retroceso, un estancamiento, pero un retroceso en algunas familias, en algunos hogares. Eso es una barbaridad, porque debió incluso hacerse unos cruces y determinarse en qué hogar están trabajando los dos. Para que, bueno, si van a votar, voten uno, pero no lo voten a los dos. Tú me dirás, no trabajan los dos en la misma institución, uno en una y otro en otra, pero si los cruces, haciendo los cruces de las nóminas, se podía hacer. Sí. Debieron hacer ese ejercicio. Yo conozco los casos, mi hermano, de gente que lo han votado los dos. Entonces, tan difícil para conseguir trabajo. Y hubo un barraco de eso, que salió finalmente con el tupé en un caso de cancelación. Porque una gente que tenga ya 16 años, que debe irse al sector privado y él no esté agarrado a la teta del Estado. Sí, ya dio los años más productivos al Estado. Le dio los años más productivos al Estado, pero los que usted trajo, esos sí pueden ir al Estado. Eso no, porque usted no se lleva lo suyo al sector privado. En un sitio, en un momento, un periodo de pandemia, de crisis económico-social, social y de salubridad. Una crisis, una pandemia que arropa a todo. Entonces usted dice que busque, que se vayan al sector privado. ¿Y quién está dando trabajo? Donde se han perdido todos los empleos que se han perdido. Claro. Pero bien,
De eso seguiremos hablando, como diría el padre, mi querido amigo, el padre siempre recordado, el padre Abelino Fernández, cubano aplatanado en República Dominicana y que ya se nos fue. Muy amigo de Freddy Veragoico. Era agradable, una persona muy agradable. Muy agradable. Buena, inteligente. Una vez se me apareció ahí arriba, en la loma, con un carrito chiquitico, de Barahona, era párroco en Barahona. De Barahona cogió para Ocoa. Un carrito chiquitico, no sé cómo no se cayó en un hoyo de carrito. Y él era gordo. Bueno, nos vamos, gracias director, nos vamos.